Era el año 1137, y los templos ardían en incienso mientras las campanas tañían por un reino dividido entre la fe y la espada. Los monjes hablaban de una profecía, los nobles de conspiraciones, y el pueblo, hambriento de paz, susurraba que al fin nacería alguien que unificaría la corona y el alma del reino. En medio de esa tensión sagrada y sangrienta, nació el niño en una noche atravesada por un eclipse total. El cielo se oscureció como si el mundo contuviera el aliento. Su madre, la reina Arcelia, murió entre gritos y oraciones, con los labios aún temblando en una plegaria inconclusa. Los sacerdotes lo llamaron un hijo del destino, marcado por los dioses. Los ancianos, en cambio, lo vieron como un presagio. Un mensajero llegó esa misma noche con la noticia de que el norte ardía en guerra. El llanto del recién nacido se mezcló con los gritos de los moribundos y el crujir de las antorchas en los muros. Así comenzó la historia del que sería llamado Malakai, no como el Redentor prometido, sino como la maldición encarnada. El llanto que acompañó su nacimiento se fue apagando con los años, pero no el silencio que lo rodeaba. Malakai creció dentro de los muros dorados del Palacio de Altamira, una fortaleza de mármol, espejos y sombras. Desde fuera, su infancia parecía la de un príncipe bendecido, banquetes servidos por decenas de manos, pasillos resguardados por armaduras relucientes, y tutores que hablaban 7 lenguas y conocían 20 formas de arrodillarse ante el poder. Pero en aquel mundo de perfección forzada, no había risas sinceras ni abrazos verdaderos. Ningún niño jugaba con él. Ninguna voz le hablaba sin reverencia o miedo. Los sirvientes lo llamaban mi señor desde que dijo su primera palabra. Los guardias no lo corregían, ni siquiera cuando sus juegos se volvían crueles, como encerrar pájaros sin alas en jaulas sin fondo o observar, sin parpadear, como moría una flor bajo una lupa encendida por el sol. La reina madre estaba muerta, y su padre, el rey errante, apenas regresaba una vez al año. En su lugar, los sacerdotes del culto del ojo carmesí moldeaban su mente como hierro en fuego. El mundo es débil. Tú eres su castigo. Elegido por Dios. Portador del juicio. Estas palabras se repetían como un mantra, una oración sagrada que Malakai pronto empezó a susurrar en sueños. A los 8 años, ya memorizaba versículos sobre purificación y destino, y corregía a sus maestros con frialdad cuando dudaban. Afuera, el pueblo aún lo llamaba el niño sagrado. Adentro, ya comenzaba a convertirse en algo más, algo que incluso los muros aprendieron a temer. Con cada año que pasaba, la soledad de Malakai se llenaba no de amor, sino de voces, voces que no conocían la duda. Entre ellas, sobresalían 3, el padre Caelus, austero como una lápida, la dama Virella, cultista del dolor sagrado, y el general Bornar, un veterano con cicatrices en el alma y el cuerpo. Juntos formaban el círculo que moldearía su mente como se forja una espada, con fuego, presión y sangre. Malakai ya no recibía educación, sino dogma. La compasión era vista como debilidad, y la duda, como traición. Le enseñaron que el poder no necesita justificar sus actos, solo imponerlos. Que el castigo es el lenguaje del orden. Que la voluntad divina se impone con hierro, no con plegarias. Le hacían memorizar pasajes de antiguas inquisiciones mientras observaba pinturas de mártires ardiendo sonrientes, y después le preguntaban, ¿qué ves aquí? Y Malakai respondía, pureza. Pasaban horas enseñándole las antiguas torturas del clero de la sangre carmesí, el cráneo hundido lentamente, las lenguas cortadas con ritual, el juicio por fuego, todo bajo la excusa de restaurar el equilibrio sagrado. La historia le llegaba teñida de gloria sangrienta, guerras santas, exterminios de herejes, pueblos reducidos a cenizas por rechazar el dogma. Y luego, un día, la teoría se convirtió en acto. Un sirviente anciano, ciego de un ojo, tembloroso de manos, derramó vino sobre un códice sagrado durante la lectura nocturna. Malakai no gritó, no se inmutó, solo ordenó, con voz calmada, que lo ataran al atril donde se impartía doctrina. Frente a los presentes, recitó un versículo, donde la luz no entra, el fuego debe limpiar. Y luego encendió la antorcha con sus propias manos. No vio sufrimiento, solo corrección. Mientras el anciano ardía entre plegarias, Malakai bajó la vista y murmuró, esto también es amor, el verdadero. Y todos los presentes callaron, algunos por miedo,
Otros, por fe. Tenía apenas 11 años cuando se sentó en el trono de ónix. La sala del consejo estaba repleta de nobles vestidos con oro, pero sus rostros estaban pálidos como la piedra. Era tradición que un consejo de regencia gobernara hasta su madurez, pero Malakai, con la voz templada por años de dogma y el alma endurecida por el fuego, se dirigió a todos con una frase que heló la sangre de la sala: la voluntad divina no necesita permiso. Los consejeros intercambiaron miradas incómodas, algunos forzaron sonrisas. Aparentemente, el niño solo repetiría lo que sus tutores le inculcaron. Pero no fue así. A los pocos días, comenzó a firmar edictos con su propio sello, castigos ejemplares por herejía, impuestos dobles para los impuros, y lo más temido, juicios públicos al amanecer, en la Plaza del Silencio. El primer caso fue un maestro de historia que había osado decir en voz alta que los antiguos reinos coexistieron sin religión durante siglos. Malakai lo mandó encadenar, y frente a una multitud obligada a asistir, ordenó que se le arrancara la lengua. Nadie se atrevió a gritar. Solo el eco de su sentencia quedó grabado en la piedra. La lengua que niega la verdad no merece palabras. Los miembros del consejo comenzaron a asistir a las reuniones con rostros de mármol. Algunos intentaban razonar con él en privado, pero su mirada no era la de un niño, era la de un predicador poseído por su causa. Cada decisión que tomaba tenía un respaldo sagrado, una cita religiosa o una visión simbólica que lo justificaba. La corona no le pesaba, parecía hecha a medida de su cabeza y su ego. Dama Virella solía susurrarle durante las cenas: tu voluntad es ley, porque tú no hablas por ti, hablas por el juicio. Y él lo creía. Mientras los retratos de antiguos reyes miraban desde los muros con solemnidad, Malakai, aún sin barba, con manos pequeñas y ojos fríos, se convirtió no en un gobernante, sino en una sentencia viva. No tardó mucho en demostrar que no buscaba gobernar un reino, sino purificarlo. A los 12 años, Malakai decretó lo que llamó el Gran Despertar de la Verdad, una serie de reformas que envolvieron al reino en un velo de miedo y obediencia. Templos antiguos fueron sellados. Bibliotecas enteras ardieron por contener sabiduría impura. Se instauró la censura en todos los relatos históricos que no mencionaban al Dios del juicio como único creador. Las plazas se llenaron de crucifijos negros y símbolos del ojo carmesí. Pero lo más inquietante fue la creación de la Red del Espejo, una fuerza invisible de espías, niños huérfanos y confesores falsos, que reportaban cualquier herejía, duda o crítica. Nadie sabía quién los observaba, y por eso todos callaban. En los pasillos del palacio, la atmósfera era de hielo. La música fue prohibida, las risas se consideraban un ruido del alma impura, y hasta los suspiros se medían. Malakai comenzó a pasar horas encerrado en su estudio, donde no jugaba ni descansaba. Dibujaba máquinas imposibles, hechas de engranajes, cuchillas y fuego. Cada una con un nombre escrito a mano: despertador de la carne, la cuna del hereje, la voz que calla. Durante las ejecuciones, ya no se limitaba a observar desde el balcón. Bajaba al patio, se sentaba entre los verdugos y tomaba notas. Nadie entendía qué escribía, pero a veces se le oía susurrar con fascinación: así grita el alma cuando se rompe. Algunos decían que sus ojos brillaban con una calma inhumana mientras los cuerpos caían. Los nobles vivían aterrados. Muchos fingían devoción, otros intentaron huir, pero la mayoría simplemente desaparecía. Incluso en la mesa real, los cubiertos temblaban en manos de los más poderosos, porque sabían que una mirada equivocada, una palabra mal dicha, y terminarían siendo parte de los dibujos del rey. Así, el palacio dejó de ser un centro de poder y se convirtió en un santuario de horror. El niño rey ya no era visto como un gobernante divino. Era temido como un dios que castiga, sin misericordia. Pero ningún imperio del miedo sobrevive sin enemigos, y Malakai comenzó a verlos incluso entre su propia sangre. Lo que antes eran cenas formales con sus medio hermanos, tíos y primos nobles, se transformaron en interrogatorios disfrazados de cortesía. Cada palabra, cada mirada, cada gesto era analizado como si escondiera una conspiración. Su paranoia creció alimentada por las visiones que decía recibir durante la noche, sueños en los que su linaje se transformaba en serpientes que devoraban el trono, en lenguas de fuego que lo llamaban falso profeta. Despertaba empapado en sudor, con el rostro desencajado,
y al amanecer, alguien era arrestado. A su hermano mayor, Erian, un guerrero admirado por el pueblo, lo acusó de tener ambiciones impuras. Demasiado querido para no ser peligroso, escribió en su cuaderno antes de desterrarlo bajo cargos de herejía silenciosa. Nadie entendió qué significaba eso, pero fue suficiente para firmar el decreto. A su tía Lisa, viuda y enferma, la acusó de practicar ritos antiguos bajo su respiración, alegando que los susurros que hacía en sueños no eran plegarias sino invocaciones paganas. Se le dio a elegir entre morir por la espada o purificarse en la Catedral del Silencio. Eligió el fuego. Malakai creó todo un sistema legal y religioso para justificar cada movimiento. Emitió el Edicto de la Sangre Pura, que prohibía a cualquier miembro de la realeza con antepasados de otras regiones ocupar cargos políticos. En secreto, sus informantes alteraban registros genealógicos, destruyendo lentamente la legitimidad de sus rivales. Para él, cada lazo de sangre era una cadena débil que podía romperse. Decía que su único linaje verdadero era con Dios, y que los que comparten mi apellido pero no mi visión, están más lejos de mí que los infieles. La corte entera se convirtió en un tablero de ajedrez, y Malakai movía piezas con una precisión mortal. La familia, para él, ya no era un refugio. Era un campo minado, y él era quien enterraba las bombas. Fue una fiebre al principio, un temblor leve en las manos, una tos persistente durante los sermones. Los médicos trajeron raíces, aceites, oraciones y silencio. Pero nada podía calmar el fuego que empezaba a devorar a Malakai desde dentro. Tenía apenas 13 años, pero su cuerpo ya mostraba grietas, como una estatua que se rompe desde el alma. No fue solo físico. La enfermedad parecía abrir puertas invisibles en su mente. Comenzó a hablar solo, a veces en lenguas olvidadas que ni los sacerdotes reconocían. Se despertaba a medianoche gritando que el cielo le había hablado. Decía que lo estaban probando, que el juicio final no era un evento, sino una tarea. Su tarea. Desde su lecho de enfermedad, se rodeaba de códices antiguos, escritos con sangre y ceniza. Sus ojos hundidos brillaban con una intensidad sobrehumana mientras deliraba sobre un nuevo reino, limpio de traidores, impíos y tibios de espíritu. Mi cuerpo caerá, decía, pero mi fuego quedará encendido en cada muro, en cada calle, en cada alma purificada. Su fanatismo se volvió absoluto. Creó la Orden del Velo Carmesí, una fuerza religiosa encargada de llevar a cabo su voluntad más allá de su muerte. Emitió decretos para confiscar propiedades de familias consideradas espiritualmente contaminadas y entregarlas a los fieles. Los mercados se vaciaron. Las plazas se tiñeron de rojo. La policía del templo entraba a las casas sin aviso, buscando textos prohibidos o simplemente expresiones dudosas. Durante las noches, organizaba reuniones secretas en criptas subterráneas. A la luz de antorchas y entre cánticos sagrados deformados por el miedo, juraba fidelidad eterna a su propio nombre. Hablaba de una purga final, una tormenta blanca que barrería todo rastro de debilidad del reino. Anotaba listas. Planeaba rutas de exterminio. Indicaba que regiones debían ser bautizadas en fuego. Su rostro, alguna vez de porcelana, era ahora una máscara demacrada, pero en sus ojos se mantenía intacta la misma chispa, no de un niño, sino de una idea peligrosa que se negaba a morir. Mientras su cuerpo se debilitaba, su legado se endurecía como una maldición sellada con sangre y fe. No fue una muerte rápida, fue una descomposición lenta, impía, casi bíblica en su espanto. A los 14 años, el cuerpo de Malakai comenzó a podrirse mientras aún respiraba. Su piel se llenó de llagas negras, y el olor a carne podrida impregnó los pasillos del palacio. Las sábanas se cambiaban 3 veces al día, pero nada podía ocultar el hedor de un alma que se negaba a soltar el cuerpo. Sus gritos atravesaban las paredes. Algunos decían que hablaba con voces invisibles, que lloraba sangre, que el fuego de sus visiones lo quemaba desde dentro. En los momentos de mayor fiebre, alzaba los brazos como si aún estuviera en un púlpito, lanzando sermones delirantes sobre la traición de los cielos, la necesidad de exterminar a los tibios, y su propia ascensión como llama eterna del juicio. «No recen por mí», escupió en una de sus últimas noches, con la lengua hinchada y la mirada fija en el techo. «Recen por ustedes, antes de que yo los juzgue desde el otro lado del velo». Sus últimas palabras no fueron de redención,
ni de paz. Fueron una maldición. Moriré, pero seré la espada de lo invisible. Aún desde la tumba, los veré arder. Y entonces, su cuerpo tembló una última vez. La fiebre lo arrancó del mundo con una violencia que hizo temblar la cama. Sus ojos quedaron abiertos, inmóviles, congelados en una expresión de odio absoluto, como si incluso la muerte temiera cerrarlos. En el palacio, nadie lloró. Nadie rezó. Solo hubo un silencio pesado, prolongado, como un suspiro contenido durante años. La corte, aquella cueva de sombras, miedos y cuchillos escondidos, respiró, por fin, en libertad. Pero oficialmente, se proclamó luto de 40 días. En los decretos públicos, Malakai fue recordado como el profeta del orden. Se construyó un mausoleo, se repartieron íconos con su rostro sereno, y el verdadero alivio se escondió tras rostros forzadamente solemnes. La verdad, como tantos libros durante su reinado, fue enterrada, bajo tierra y bajo silencio. El sol volvió a salir sobre Altamira, pero no para iluminar un reino en duelo, sino uno en ruinas. Las campanas repicaron no por devoción, sino por protocolo. Las banderas negras ondearon no por respeto, sino por costumbre. Y el pueblo, al fin libre del ojo vigilante que los había oprimido durante años, bajó la cabeza, no para llorar, sino para ocultar el suspiro de alivio que no se atrevían a soltar en voz alta. Malakai, el niño que nació como promesa de salvación, murió como símbolo de destrucción. En las tabernas, los campesinos hablaban en susurros de los días oscuros. Los murales con su rostro eran arrancados, uno por uno, dejando cicatrices en las paredes tan profundas como en la memoria del reino. El trono pasó a su hermana menor, Lisandra, una joven templada por el exilio, educada en tierras donde el fuego no reemplazaba la razón. Su primer acto fue derogar los decretos de purga. Luego liberó a los presos del templo, disolvió la orden del velo carmesí y abrió las bibliotecas prohibidas. Lentamente, el aire volvió a circular por las calles, aunque nadie olvidaba el hedor del pasado. La historia de Malakai fue archivada, pero nunca contada en voz alta. Su nombre fue retirado de oraciones, su retrato cubierto de tela. Solo un códice quedó en los archivos reales, escrito a mano por un cronista anónimo, con una frase al final que no fue firmada, pero que resonaba como una advertencia. Que la historia no recuerde al niño que gobernó, sino al monstruo que pudo haberse convertido, si hubiera vivido un año más. Y con esas palabras, el reino selló no solo una era, sino una herida, una que aún ardía, cada vez que un niño nacía bajo un eclipse.